Y aquí estamos en un A mí me gusta nuevo, una nueva conversación de estas que nos gustan para aprender, para divertirnos, para pasar un tiempo agradable con buena información. Y yo estoy bien contenta porque tengo aquí frente a mí a una persona que nos va a dar una buena información. Yo he hablado ya anteriormente que a mí me gusta. Yo soy una de las señoras de las plantas, porque sé que habemos muchísimas y también hay señores de las plantas, ¿verdad? Y yo poco a poco he ido aprendiendo ciertas cosas, pero también he tenido mis duros momentos que he perdido plantas y las he llorado y me he puesto a pensar qué he hecho mal y pregunto a todo el mundo. Y aquí yo tengo una fuente maravillosa de información que tiene un libro que se llama, lo voy a decir desde ya, Verdura, Jardinería para tu Bienestar, y ella se llama Perla Sofía Curvelo. Hola, Angélica. ¿Cómo estás, Perla? Estoy muy bien y gracias por la conversación previo. Sí. Y ahora la que vamos a tener formalmente. Y como te dije desde que te vi, hace años que no nos veíamos físicamente. Así que de verdad es un placer y gracias por, ¿verdad?, la invitación a participar de tu espacio con tu audiencia. Y gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí, porque la verdad te decía hace un momento que esto es un tema que para mí es bastante importante y para muchas personas que hemos tenido a veces nuestros traspiés trabajando o cuidando nuestras plantas, y hablábamos anteriormente sobre un tema importante, el ambiente. Donde tenemos nuestras plantas, si las tenemos en interiores, en exteriores. Y eso me estabas comentando que es muy importante. Y a pesar de que, por ejemplo, cuando yo voy a comprar alguna planta o alguien me la regala, porque también tengo mi mamá que me regala plantitas tan chulas, ella es la que me inculcó el amor por las plantas. De momento tienen una, digamos que una leyenda, ¿no? Planta para interior, poca luz, mucha luz, e inclusive cuando buscas en internet hay cierto tipo de indicaciones. Sí. Pero estábamos hablando que no solamente esas indicaciones, no es que no sean ciertas, pero a veces, dependiendo de dónde vamos a tener nuestras plantas, no son del todo puntual, que tenemos que pensar en eso. Cuéntanos un poquito, interior, exterior, ¿qué tipos de cuidados debemos tener? Claro. Mira, primero que todo, cuando hablamos de cuidado de las plantas, yo empiezo conmigo misma, sí, ¿verdad? Porque soy la que va a estar dándole ese cuidado y también la que está esperando algo, ¿verdad?, a cambio. Entonces, yo siempre integro las plantas en mi casa de acuerdo a lo que yo quiero crear para mí, ¿verdad? Si es un espacio donde quiero estar al aire libre, quiero aprovechar el patio, pues ya, porque quiero ir a leer en el patio, tomarme el café de la mañana, tener mis garden breaks ahí, porque trabajo, ¿verdad?, desde mi casa, por mi cuenta, que puedo entonces también levantarme de la silla. Todas esas cosas son importantes para saber el tipo de plantas que yo quiero crear, obviamente también tomando en consideración cuál es ese espacio que tengo disponible. Vale. Y en mi caso, pues yo afortunadamente tengo disponible un patio que es más o menos pequeño, ¿verdad?, y que puedo manejar, gracias a Dios. Pero también hay personas que viven en apartamento y lo que tienen entonces disponible es o un balcón o simplemente dentro de la casa. Así que lo que yo voy a siempre a tomar en consideración es dónde van a estar esas plantas para poderle ofrecer sus ¿verdad?, cubrir sus necesidades. Así que inmediatamente a mí me llama la atención una planta, siempre lo próximo que miro es ¿qué necesita esa planta? ¿Qué tipo de luz? Si es luz directa del sol, si es luz filtrada, si es sombra o sombra parcial, etcétera. Todas esas cosas que uno dice, oh my God, ¿qué es esto? Es bien importante. Y aun cuando te las regalan, es responsabilidad tuya preguntar dónde estaba esa planta, cómo se cuida, porque una de las cosas que nos sucede mucho cuando vamos a comprarlas a un vivero es que no nos vamos con la planta, pero no nos fijamos cuál era el cuidado que se le estaba dando a la planta. Claro. Entonces, cuando la traemos a nuestra casa, la planta pues pasa por un periodo de estrés porque entonces tiene que volver a aclimatarse
incluso cuando tú le estás ofreciendo ¿verdad? El espacio que necesita, al sol, etcétera, la planta necesita aclimatarse porque en un vivero pues recibe otros cuidados, otras atenciones, porque el fin de esa planta es que se vea lo mejor posible para que se venda. Exacto. Así que las personas que están trabajando ahí van a tener unos cuidados extra que a lo mejor nosotros no necesariamente se los vamos a estar ofreciendo. Claro. Y si nos vamos sin esa información, pues la planta pues va a tener más trabajo para aclimatarse. Y ese periodo puede pasar, ¿verdad? Hay plantas que tú, como se dice en inglés, seamless, como si nada, tú sabes, se adaptaron súper bien. Y hay otras que le puede tomar hasta un mes en aclimatarse. Así que eso es bien importante, tú saber qué es, cuál es el tipo de planta que estás llevando, el tipo de humedad que le gusta. Hay plantas que les encanta la alta humedad, aun cuando está, sobre todo cuando están dentro de la casa. Y te comentaba que las houseplant o las plantas que se adaptan bien al interior, pues son plantas que muchas veces necesitan más de un 50% de humedad. Y eso para nosotros es incómodo, ¿verdad? Así que muchas veces hay personas que tienen ventiladores de, ¿verdad? Abanicos o aires acondicionados en la casa para poder manejarse, ¿verdad? Porque ¿quién puede soportar 80% de humedad? ¿Verdad? Nosotros los puertorriqueños aquí en la isla. Nos quejamos. Exacto, y nos quejamos. Pero las plantas, muchas de las plantas, ese es su ambiente ideal. Así que nosotros tenemos que buscar ese balance. Entonces, en el mercado hay un sinnúmero de productos que nos pueden ayudar a eso para poder tener ese balance. Yo te voy a dar un ejemplo. Te tengo varios ejemplos dentro de toda este amor que tengo por las plantas. Te hablaba que yo vivo en un apartamento, entonces sí tengo unas condiciones de luz, unos espacios donde no siempre hay luz y todo esto que estás diciendo, hubo una lógica en mí, pero esta información que me estás aportando, hay cosas que no lo sabía. Hay una planta que adoro. He tenido 2 veces la planta y no ha sobrevivido. Hasta le compré un humidificador y es la monstera deliciosa. Yo pensé que lo estaba haciendo bien, yo vi indicaciones en internet, yo pregunté, pero aparentemente estas 2 monsteras deliciosas que tuve no se aclimataron a pesar hasta que le compré ese humidificador. Yo las tenía al lado de una ventana, también le limpiaba las hojas y todo, pero yo entiendo que en algún momento comenzaron como las hojas a secarse, le medía la humedad, pero algo pasó, no sé si fue que no le puse la tierra adecuada. ¿Qué pasa con las monsteras que a veces, tal vez alguna cosa que yo no sepa que... Bueno, primero te digo que no soy dueña de monstera. Yo creo que en algún momento de mi vida tuve una, pero en términos de general, la monstera es una planta, ¿verdad?, que le gusta la alta humedad y pensemos, ¿verdad?, en el yunque, ¿verdad?, que crecen bajo la sombra, ¿verdad?, de los árboles, así, y pues buscan entonces agarrarse de los troncos. Por eso muchas veces las personas le ponen un palo para que se agarre, y entonces ella lanza sus raíces aéreas porque entonces absorbe esa humedad, porque la humedad en esos espacios, ¿verdad?, pensando en un ambiente así como el yunque, aprovecha y absorbe de el ambiente esa humedad, no necesariamente de la tierra. Entonces muchas veces cuando estamos chequeando la tierra, pensamos que es el problema de humedad es en la tierra, y es que y entonces le proveemos a veces hasta muchísima más agua, y lo que hacemos es que las ahogamos. Y la monstera es el tipo de planta que necesita, ¿verdad?, un suelo suelto, porque nuevamente la planta depende más de la alta humedad en el ambiente. La luz necesita una luz indirecta, porque como bien
te decía, pues son plantas que están acostumbradas a crecer debajo de la sombra, ¿verdad? De otros árboles, y la luz directa pues las puede quemar, ¿verdad? También a veces tenemos una planta, y nos pasa con muchísimas, que la ponemos en un sitio y pretendemos que la planta se quede ahí todo el año, 365 días del año, y cuando cambia, ¿verdad?, la luz por la temporada, pues en unas partes donde estaba perfecta, ¿verdad?, que hacía sol o recibía luz, la luz del sol de manera filtrada, pues ¿qué pasa? Pues la planta le va muy bien, pero cuando cambia la temporada, de repente ese espacio recibe mucha más luz o recibe los rayos del sol directos por varias horas, y si estamos hablando que es verano, y estos veranos que cada vez son más calurosos, pues la planta se va a quemar, etcétera. O sea, son muchas, ¿verdad?, las situaciones. Lo importante es conocer cuáles las necesidades y entonces experimentar. Y pues hay gente que de la primera, la planta, ¿verdad?, como la monstera, hay otras plantas que le va de maravilla, y a otras en otras ocasiones que no es hasta la tercera vez que entonces tú vas probando, ¿verdad?, el trial and error, y eso sucede muchísimo. Todo va a depender de lo que tú quieres de las plantas, y si esas son las plantas que tú quieres seguir promoviendo en tu vida, pues obviamente tu interés va a crecer en buscar más información, buscar personas que en efecto las crecen, que puedan entonces darte aún mejores consejos, porque en mi caso, por ejemplo, no es el tipo de planta que a mí me atrae. O sea, me atrae, las veo, me encanta, pero no es el tipo de planta que me atrae en este momento para tener en mi casa. Por lo tanto, te voy a dar la información general, lo que he visto de amigos y amigas que hacen, y lo que estás haciendo, pues, ¿verdad?, de buscarle el humidificador, procurar que reciba la luz, pues te digo, pues mira, vas por muy buen camino, porque de eso se trata, ¿verdad? Estás prestando la atención a la planta. Hay gente que ni eso, tú sabes, se acuerdan que la planta está cuando ya se cayó, tú sabes, del palo y ya no soporta. Y así nos pasa en los diferentes espacios. Así que lo importante es qué tú quieres de esa planta, qué es lo que necesita la planta, y salir del lugar de donde la compraste con la información suficiente antes de invertir en un montón de cosas que nos venden allá afuera. Y muchas veces también, Angélica, a veces las plantas vienen enfermas y uno no lo sabe, entonces uno se cree que es uno, o que uno no tiene el dedo verde. Yo digo que todos tenemos dedo verde. Lo que pasa es que tenemos diferentes tonalidades de verde. Pero muchas veces la planta viene enferma y uno no se da cuenta hasta que ya le ha dado el CPR tantas veces y nada. Que eso también son posibilidades. O sea que siempre es que uno hizo algo mal. Yo creo que uno debe descartar muchas otras cosas antes de decir, fui yo definitivamente que intencionalmente fastidié a la planta. Sí, es cierto. Inclusive me ha pasado de comprar alguna planta y después darme cuenta a la semana. Mi mamá es con la que siempre digo, mami, me está pasando esto. Ella tiene más experiencia, ¿no? Y tiene también un espacio más grande. Me dice, eso a lo mejor, eso que me estás diciendo, tiene hormiguitas. Está la tierra llena de hormigas. ¿Y cómo son las hormigas? Posiblemente tiene demasiada humedad, o a lo mejor tiene las raíces, tú sabes más el vocabulario, pero ella me dice las raíces están tal vez enfermas. Verifícate la tierra. Y me ha pasado 2 veces en otras plantas que en efecto he verificado las raíces y estaban llenísimas de unas hormigas bien pequeñas, como que yo asumí, o lo que vi fue como que se la estaban comiendo las raíces algo. Muchas veces hay cosas, ¿verdad? Y esto definitivamente te lo puede explicar alguien, un biólogo, alguien, ¿verdad?, con mayor experiencia en el sector de la horticultura, porque mi trasfondo, ¿verdad?, y bien importante para tu audiencia, es en psicología, comunicaciones y horticultura terapéutica. Y, por supuesto, los años de experiencia cuidando plantas. Y, pues, que uno se va interesando y va aprendiendo aquí y allá. Pero, pues, cuando uno está cuidando las plantas, pues, también las plantas tienen esta relación con otros organismos, ¿verdad?, vivos, ¿verdad?, con hongos,
con o insectos, etcétera, que a veces uno ve eso y dice, Dios mío, eso está fastidiando la planta, y a lo mejor no, al contrario, la está ayudando. Esa simbiosis, ¿verdad?, que se puede dar. Lo importante es, uno, cuando tú tienes duda, ir, buscar la información, y ahí tú vas entonces a empezar, ¿verdad?, y buscar información de fuentes especializadas, porque en los foros te pueden decir de todo, y claro, también en los foros tú puedes encontrar gente que tiene gran experiencia, pero por eso es lo importante también de tú no creerte lo primero que lees, ¿verdad? Es mirar la fuente, quién es la persona. Yo estoy segura que hay gente que a lo mejor me hace más caso por plantas de exterior que a lo mejor plantas de interior, ¿verdad? Porque lo más que yo comparto es mi experiencia con las plantas de exterior. Así que son esas cosas que uno pues tiene que ir sin miedo, experimentar y disfrutar el proceso, porque eso es otra de las cosas y una de las cosas que yo fomento en el libro es que los proyectos de jardinería, ¿verdad?, que no son solamente proyectos de jardinería en Tiesto, el proyecto de jardinería puede ser tu proceso de transformar un espacio de interior para añadir algunas plantas de interior a tu espacio de trabajo, etcétera. Lo disfrutes y disfrutes de la planta o de las plantas mientras las tengas. ¿Se murió? Ok, ¿qué aprendiste de eso? Para entonces la próxima ocasión a lo mejor te trae la misma planta o otras plantas. Algo que es importante que fijarse es que si a ti te va muy bien con un tipo de planta, pues mirar si hay plantas en la misma familia que entonces tú puedas ir añadiendo, en vez de tener o querer tener el jardín botánico, ¿verdad?, en tu casa. Y eso nos ha pasado a todos, sí. Como que yo quiero entonces tener de todas estas, tú sabes, la representación de la familia, ¿verdad?, vegetal, del reino vegetal aquí en mi casa, cuando hay gente que, tú sabes, lo mejor que se le da son las cactus y suculentas y son fabulosos, y hay otros que no necesariamente los cactus y suculentas es nuestro cup of tea. Así que tú te fijas que donde tú tienes buena mano, como decimos, ¿verdad? Como que yo soplo y esa planta es como si nada. Y yo estoy teniendo ese momento ahora mismo con los colios o las plantas de vergüenza, como le decimos en Puerto Rico. Sí. Que ahora mismo una de las cosas, siempre la he estado utilizando en muchas cosas, pero me di cuenta de que esa planta a mí se me daba muy bien y la estaba combinando con otras. Entonces ahora estoy terminando de escribir precisamente un artículo sobre varios, ¿verdad?, una lista de 15 proyectos de jardinería utilizando la planta de vergüenza o el coleus dependiendo la función, si es como planta ancla, si es como planta de cobertura, si es como una planta de acento, porque es una planta que yo domino, no me llamo experta en mi patio, pero que yo puedo decir, te puedo contar, Angélica, esto es lo que tienes que hacer con ella y esto, y experimentar aquí y allá, porque me he interesado y estoy en ese ámbito. Así que todo lo que tú me quieras preguntar de esa planta, pues yo soy la persona. Ay, qué bien. Y si no lo sé, pues te consigo a alguien más. Pero así nos pasa muchas veces, ¿verdad? No necesitamos tener el título de horticultor o de botánico, etcétera, para poder conocer una planta al dedillo, experimentar con ella. Y lo bueno también que hay plantas que uno dice, la tengo en los diferentes colores que venga, etcétera, y si de repente se me murió, pues hay otras que puedo venir y traer. Así Exacto. Qué bien, me gusta porque lo que estás diciéndome son preguntas o cosas que tengo en mi mente, y yo creo que aquí hay como una telepatía, porque sí, soy de las que al principio era muy dramática cuando se me morían las plantas, y poco a poco he aprendido a darle las gracias y aprender de la experiencia para una próxima. El libro, tu libro maravilloso. Gracias. Te agradezco porque este libro además está en inglés y en español. Digo de nuevo el título, Verdura, así con signos de exclamación, jardinería para tu bienestar. Definitivamente la jardinería
por lo menos en mi experiencia, y tal vez puedo decir que en experiencia de otras personas, que mucho nos aportan, qué felicidad tan grande nos aportan. Y yo pienso que de momento las plantas, cuando ya pasan el momento de estrés, como estabas comentando, que lo había notado en algún momento, y se acostumbran a tu espacio y a ti y a tu manera de ser, yo hasta pienso que yo duermo mejor desde que tengo ciertas plantas en mi habitación y en mi sala. Entonces, ¿cómo te surge la idea de hacer un libro donde hablas y donde puntualizas y das consejos sobre lo importante del bienestar para trabajar con las plantas? Bueno, primero que todo te tengo que decir que las plantas nunca dejan de tener estrés como nosotros. Lo que pasa es que, ¿verdad? De la misma manera que nosotros pues aprendemos, ¿verdad? Adquirimos nuevas herramientas, mecanismos para nosotros entonces poder lidiar mejor con las situaciones, pero las plantas siempre están bajo algún tipo de estrés. Ay, qué bueno Hoy saber. puede ser, o sea, hay desde plagas, desde el exceso de sol, la falta de agua, etcétera. Y lo mismo nosotros, o sea, las plantas nos ayudan una vez estamos conscientes del potencial que tiene y de cómo pueden aportar de diferentes maneras en nuestra vida y en diferentes momentos, ¿verdad? Un mismo espacio, ¿verdad?, lleno de plantas puede servirte para muchísimas cosas. Puede ser ese espacio que te estimula, te anima, como puede ser ese espacio de refugio, para sentirte, ¿verdad?, protegido. O sea, es un mismo espacio. Las plantas que tienes sembradas, digamos, y que disfrutas en la mañana, tienen un efecto en ti que quizás entonces en la noche, porque a lo mejor el aroma de ciertas plantas se activa luego de cierta hora en la noche o quizás al mediodía cuando ese sol está más candente. O sea, ahí es donde yo te digo que es lo fascinante cuando tú ya entonces empiezas a prestarle atención a lo que tú quieres de esas plantas, el tipo de planta que es, porque entonces maximizas, ¿verdad? No solamente el cómo la usas en tu vida, pero también le provees ese cuidado. En cuanto a cómo surgió, bueno, pues ya desde agrochic.com, pues yo venía escribiendo sobre el potencial de las plantas, ya más allá de crear el huerto casero y me entendí que también las plantas en mí pues tenían unos beneficios generales, ¿verdad? Físicos, mentales, emocionales, espirituales, etcétera. Así que ya venía escribiendo sobre el tema, pero no fue hasta que hice la certificación en horticultura terapéutica, que es el uso, ¿verdad? Está la terapia hortícola y la horticultura terapéutica, donde tú utilizas plantas o proyectos, actividades basadas en la naturaleza para un propósito de bienestar. Vale. La terapia hortícola, y no me estoy desviando, pero quería aclararte, ¿verdad? Que mucha gente dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? La terapia hortícola pues ya es un tratamiento complementario a otros tratamientos de salud donde se sigue, ¿verdad?, de cerca ¿verdad? Se buscan unos objetivos, ¿verdad? Cumplir con unos objetivos de salud de la persona. Entonces se sigue ese tratamiento como cualquier otro. Si hay una mejoría, si hay que hacer ajustes, etcétera. Mientras que la horticultura terapéutica, pues no hay unos objetivos de salud, ¿verdad?, pero tú no los estás midiendo constantemente o no los estás midiendo, punto. Y puedes crear programas de bienestar basados, ¿verdad?, utilizando plantas, actividades específicas donde tú sabes que al hacerlas, pues las personas pues van a hablar más, van a bajar la guardia, etcétera. Así que eso en un resumen breve sobre lo que es las diferencias entre terapia hortícola y horticultura terapéutica. Así que ya yo escribiendo sobre el tema, conociendo sobre estudios que ya se han realizado sobre diferentes actividades y su efecto, no solamente los beneficios de plantas específicas, sino de actividades, ¿verdad?, al aire libre o actividades en el interior utilizando las plantas como herramientas. Pues ya yo decía, esto hay que seguirlo compartiendo porque es algo pues que ya yo venía experimentando desde hace mucho tiempo. Entonces el libro fue una oportunidad
que surgió porque yo pues pertenezco a una organización profesional de escritores y de comunicadores especializados en jardinería. Uh-huh. Así que cuando tú jangueas con editores, autores, editores de revistas, etcétera, en algún momento va a surgir el interés no solamente tuyo de quizás escribir también un libro, pero uh-huh. también ponerte en contacto con la gente que lo pueda hacer posible. Y en mi caso, yo había hecho el ejercicio de cuánto me costaría escribir un libro por mi cuenta y yo dije, este no es el momento. Pero entonces una colega que es editora para un sello editorial que se llama Springs Press, que uh-huh. es un sello de Cuarto Books, que es un conglomerado, ¿verdad? Y que tiene una variedad de sellos editoriales, pues este sello se especializa en libros que son de jardinería o do it yourself. Perfecto. Y entonces me preguntó, ¿te interesa escribir un libro? Yes. También porque estaban mirando el potencial de publicar libros en español para el público que habla español o que prefiere el español y que está en los Estados Unidos, porque sabemos el mercado tan grande que es. Uh-huh. Así que yo en esta ocasión pues serví como el conejillo de India, uh-huh. porque el libro se publicó simultáneamente en inglés y en español. Uh-huh. Así que me tocó promover, y me toca, ¿verdad? Yo promuevo ambos libros, tanto en inglés como en español. Y así fue que surgió lo del libro. Fue una oportunidad que se me presentó y dije que sí, me atreví a hacerlo. Y aquí estoy porque el libro salió en enero de este año. Así que ese es el cuento largo corto. Pero qué bien, es un libro tan pronto. Yo lo había anunciado y yo dije, está perfecto. Lo tengo desde enero. Soy de las personas que compró el libro en enero cuando salió. Ay, qué bien. Estaba bien pendiente a tus redes sociales, Perla, y para mí ha sido una gran fuente de buenos consejos. Es un libro es visual, tiene imágenes fotográficas, sale en muchas de las imágenes, ¿verdad? Es Perla trabajando con ciertas plantas. O sea, es un libro además de bonito, con muy buena información. ¿Dónde lo pueden conseguir las personas que lo quieran? Además de... y aparte, sí. Todas las fotografías son del fotoperiodista puertorriqueño Jorge Ramírez Portela. Nice. Eso fue pues también bien importante para mí cuando me preguntaron si tenía un fotógrafo que quería... ¿verdad? Recomendar, y yo dije Jorge, así que las fotografías de los proyectos son de Jorge. El libro se puede conseguir en tu lugar favorito de libros, ¿verdad? Si lo compras online, pues el libro está en toda tienda que está online, que vende de todo y eso, pues lo puedes conseguir ahí en español o en inglés. Uh-huh. En Puerto Rico, si estás en Puerto Rico, lo puedes conseguir en variedad de librerías. De hecho, en el website de agrochic.com hay una lista de lugares en la isla donde lo puedes conseguir, pero también incluí lugares online donde también puedes comprarlo. En español o en inglés. Perfecto. Importante, lo ha dicho varias veces, lo menciono yo también, agrochic.com es su página web. En esta página web, además ya está en redes sociales, pero en la página web es una página también muy bonita, con muy buena información, aparte del libro, con también a veces tienes presentaciones, charlas, ¿verdad? Sí, hago presentaciones. En los últimos años la estoy haciendo pues a través de clientes, ¿verdad? Sí. Que pues ferreterías, etcétera, o dependiendo del tipo de charlas pues que están que son las de Garden Break, que son para promover los breaks, las pausas en contacto con la naturaleza y los beneficios que tiene, porque todos necesitamos pausar para ser productivos, ¿verdad? No, eso de que nosotros cargarnos hasta lo último, no hay planta que te resucite si tú no descansas, ¿verdad? Y no sacas unas pausas conscientes durante tu día de trabajo. Eso no estoy hablando exclusivamente del fin de semana o de las vacaciones anuales, son pausas, ¿verdad? Intencionadas, cortas, que
podamos meter en nuestra agenda durante el día, de la misma manera que nosotros planificamos un meeting, ¿verdad? Una reunión de 45, una hora, nosotros necesitamos también planificar en qué momento del día nosotros necesitamos unos 15 minutos por lo menos para respirar, estirar, etcétera. Y la naturaleza, ¿verdad? Los espacios al aire libre, pues también son espacios que nos proveen y nos ayudan a eso. Así que esas charlas, pues también las ofrezco, o a mí me encanta pues hacer esas demostraciones cuando voy a tiendas y hago esos tours donde muestro ejemplos de proyectos que ya he hecho en casa, que me han funcionado, que entonces es cuestión de adaptarlos al espacio del tiesto, al tipo de tiesto, y entonces es una oportunidad de combinar no solamente las plantas, sino la estética, ¿verdad? Si es una planta multicolorida, ¿verdad? Follaje multicolorido, pues que otras plantas pues pueden entonces fungir como acentos en esa ocasión. Perfecto. O viceversa. Así que esa interacción con el público es fascinante. Y el libro es eso, son 30 proyectos divididos, ¿verdad? Con diferentes objetivos de bienestar, pero la idea siempre es que tú puedas hacerlos ajustados a cuáles son tus necesidades, aunque está en el libro como una receta, si quisieses replicarlos tal y como yo los hice, pero la idea es que puedas personalizarlo porque te da la oportunidad también de conocerte a ti y entonces saber qué te gusta y qué no te gusta y entonces llevarlo a tus espacios. Perfecto. Y también Perla Sofía tiene un podcast. La verdura de hoy es mi podcast. Trato de cada cierto tiempo, ¿verdad? Por lo menos publicar 2 veces al mes. Ahora estamos grabando una nueva temporada. Pero sí, ahí en el podcast también hablo de esto, de cómo utilizar la jardinería para tu bienestar, personas que utilizan, ¿verdad?, la jardinería para ello, o especialistas, la gente que sabe más que yo de plantas de interior, etcétera, pues que puedan entonces compartir sus consejos. Así que ya saben, la página web tiene toda esa información, pero también han escuchado a Perla Sofía hablando de dónde pueden ver ciertas informaciones y el podcast vamos a estar escuchando porque tenemos que seguir aprendiendo de todo lo que tú nos puedes ofrecer y también de los invitados que tienes en tu podcast que también nos pueden brindar información. Perla, gracias. Gracias a ti, Angélica, un gusto. Gracias por este ratito, por todos tus consejos, porque yo sé que todos vamos a todos los que escuchamos, yo que estoy aquí contigo, hemos escuchado con mucho agrado y felicidad tus consejos, todo lo que nos has dicho, además de consejos, nos has dicho cierta información que yo creo que a todos nos va a funcionar. Ya yo, escuchándote, sé que hay cosas que tengo que mejorar en mis espacios y yo desde ya llego a casa hoy y voy a empezar a hacer ciertos cambios en mis espacios para que estas plantas estén en las mejores condiciones. Y me encantó lo que me dijiste sobre lo del estrés. Yo pensaba que sí, que ellas pasaban, pero no es cierto. Como nosotros, sí, tienen unos momentos como los humanos, así que eso también es una información súper valiosa. Gracias a ti, por estar aquí. Y a todos ustedes, gracias por escuchar una vez más. A mí me gusta con Angélica Allen. Ya saben, me pueden escribir a mi correo electrónico amimegustaradio@gmail.com si quieren venir a conversar conmigo. Si quieren decirme qué personas quieren que conversen conmigo, por favor díganme si tienen algún tipo de pregunta que piensen ustedes que yo les pueda contestar también. Siéntanse siempre bienvenidos a hablar conmigo a través del correo electrónico. También pueden seguir mi red social, A mí me gusta radio en Instagram. Y nada, será hasta una próxima conversación. Hasta luego.